Entonces vamos a leer Mateo 27 y vamos a estar intentando ver los instantes en los que el honor de Jesús se pierde. Y vamos a estar intentando ver la reacción de Jesús. ¿Listo? Mateo 27, 27. Mateo 27, 27. Les repito, la vida en el primer siglo se basa en el estatus y parte del estatus es el honor y la vergüenza. Y usted va a ver cómo todo lo que le hacen a Jesús es acerca de dejarlo en vergüenza. Mateo 27, 27. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Mateo 27, 27. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. ¿Ya vio el momento de la vergüenza? A los ojos de los romanos. Esto es el común denominador de la muerte de Jesús. Aparte de Jesús morir por nuestros pecados, Jesús va a sufrir la vergüenza ante el mundo. Esto es lo peor que le puede pasar a un hombre judío en el primer siglo. Ser puesto bajo el oprobio del estado extranjero. Lo vamos a volver a leer, 28. Después de quitar la ropa le pusieron encima un manto escarlata. Y lo nota que quieren hacer con él. ¿Sí? Ahora sí parece el rey. Ahora sí parece el rey. Se le están burlando. Y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: Salve, rey de los judíos. ¿Sí lo está viendo? El punto, la presentación de Jesús, el punto es que Él quede humillado. Parte esencial de la crucifixión de Jesús es que Jesucristo quede vuelto nada, tanto afuera como por dentro. Por eso vale tanto la muerte del Señor para nosotros. Por cómo el Señor continúa a pesar de la burla. Le escupían y tomaban la caña y lo golpearon en la cabeza. La caña con la que él es rey, a su cabeza. Estamos descendiendo cada vez más en más humillación. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirené llamado Simón, el cual lo obligaron a que llevara su cruz. Para humillarlo un poco más, que otro lleve su cruz. Como si el rey tuviera otro que le estuviera llevando. Eso es un tipo diferente de humillación. Uno de tus súbditos que te lleve la cruz para que seas rey, que te lleve otro a la cruz. No sé si notó los ecos de, el Salmo 20, del Salmo 22. El Salmo 22 es constantemente citado en la muerte del Señor en Mateo. 13 veces se va a hacer alusión. Una de ellas, la más famosa, es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo recuerda? Salmo 22, versículo 1. Así comienza el Salmo. Uno siempre piensa que es porque Jesús se siente plenamente abandonado por Dios. Lo que parece ser es que la muerte de Jesús está completamente gobernada por Dios. A Jesús le van a vestir y le van a quitar. Más adelante va a pasar que se repartan con dados sus ropas, para que se cumpla lo que fue dicho en el Salmo 22, 18, ellos rifaron mis vestiduras. Lo que esto quiere decir es que la muerte de Jesús está completamente gobernada por Dios. Salmo 22 es el salmo del justo que está padeciendo. Y Jesús es el justo que está padeciendo. Hay mucho control. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber, para humillarlo un poco más. Te queremos alimentar de algo que te alivie la sed, pero cuando lo prueba, era otra burla para él. Era otra burla, no le queremos ayudar, pero para que él crea que le queremos ayudar, a ver qué hace, se lo van a dar y realmente no es. Si ve que por ahora no hay sangre, si ve que no hay sangre, es acerca de humillar al Hijo de Dios. Le valió mucho a Jesucristo, mucho su dignidad, el estado presente de nuestra vida. Yo creo que usted me ha escuchado decir esto muchas veces. Lo más importante que Dios nos quiere dar no es algo, es Él mismo.
Y la dádiva que Dios va a dar de sí mismo tiene un peso gigante, peso gigante. Los golpes se pueden soportar, pero Jesús aquí está soportando toda su dignidad siendo repartida entre estos hombres. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos. ¿Sí lo ve? Salmo 22:18, y entre ellos rifaron mis vestidos. Muy gobernada la muerte del Señor por Dios. Y sentándose lo custodiaron allí. Pusieron su cabeza la acusación contra él que decía, este es el rey de los judíos. Es una ironía, ¿cierto? Porque él es el rey de los judíos. ¿Quién se lo está colocando? Roma. Roma se lo está colocando. ¿Alguien me quiere recordar los 3 idiomas en los que esto, en Mateo no, pero en el Evangelio de Juan sí, hay 3 idiomas en los que esto aparece? Griego, exacto. Exacto, y hebreo, latín y hebreo, ¿cierto? ¿Para qué? Lo que eso quiere decir es que Jesús es rey de Israel donde se habla hebreo, Jesús es rey de los países donde se hable griego y Jesús es rey de donde se hable en latín. Es una ironía aún más fuerte. Roma está diciendo para su propia caída que Jesús es el rey del mundo. Sí, por eso aparecen los 3 idiomas en Juan. La idea es que Roma esté reconociendo sin querer en los lugares a donde se extiende. Lo mismo está pasando acá. Roma reconoce que es el rey de los judíos y lo están matando. Durísimo, ¿no? Uno reconocerlo y no siendo capaz de actuar. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si ve que no hay sangre, es para humillarlo cada vez más. Y esto yo creo que es una de esas cosas que nos pasan a todos cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Alguien nos dice, ¿para qué hace eso? Cancele el plan de Dios. Cancele el plan de Dios. ¿Por qué no se quita de ahí? Bájese del plan de Dios. Descienda de la cruz. Jesús solo va a descender de la cruz muerto. A veces la invitación de Dios es a cumplir la voluntad de Dios, dejando perecer un sueño, dejando perecer algo importante de nuestra vida. Siempre hay alguien que nos diga, bájese de ahí. De igual manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Burla tras burla, está plenamente saturado el pasaje de esto. En Dios confía que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Sobre todo en Mateo, Jesucristo dijo, sí lo soy, y desde ahora verán el cielo abierto, que lo que quiere decir es, no sé si se recuerda, Jesús se hace rey de Israel, no bajándose de la cruz, sino muriendo. Yo me hago rey, yo llego al lugar a donde Dios quiere llevarme cuando cumplo la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Así es como los cielos se abren y aparece el Hijo de Dios. ¿Alguien se acuerda de dónde viene esa referencia? El Hijo del Hombre que está sobre las nubes del cielo. Daniel, ¿cierto? La profecía de Daniel cuando estamos en el mar, los reyes están peleando sobre la mar y aparece el anciano de días y uno con la apariencia del hijo de un hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El rey que gobierna sobre la pelea de las naciones. Y esta gente acá está intentando, está burlándose de él sin lograrlo ver y él es el Hijo. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se convierte uno en el Hijo del Hombre? Muriendo, haciendo la voluntad de Dios. El éxito de un hijo de Dios pasa por la cruz. Versículo 45. Y yo quiero que usted tenga muy encendidos sus oídos de Antiguo Testamento a partir de este momento. Si no los tiene encendidos y calibrados, se nos va a pasar todo. Le voy a decir una para que cuando la vea, le parezca, lo reconozca. Israel, tenía Dios un plan para Israel, ¿cierto? El plan es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando llegamos a Ezequiel, Israel ha descendido tanto que de las 180,000 hombres que hay en el norte de Israel, quedan 10,000. Y luego Israel va a ser completamente consumido de tal manera que desaparece, ¿cierto? Cuando Jesús llega, ya no hay Israel. Israel está muerta. Ezequiel 38 o 37 es la historia del Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? ¿Qué significa la restauración? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa que Israel, que está bajo tierra, sepultada por su pecado, se va a poder levantar.
Siempre que usted ve un muerto resucitar por Jesús, usted dice, escucho a Ezequiel 37 y 38. Ver un muerto resucitar significa Israel está siendo restaurado. ¿Se acuerda cómo es? Hijo de hombre, se le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y comienza la profecía a ocurrir e Israel a resucitar, Israel a levantarse de los muertos. Y esa es la profecía. Viene un día en el que Israel resucite. Ahora usted va a intentar ver cuándo resucita, cuándo Israel va a poder ser restaurado, cuándo usted y yo podemos ser restaurados. Versículo 45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. ¿A qué le suena? Le tiene que sonar a Joel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es Joel el que dice, cuando sea el final de los tiempos, el sol se volverá oscuro. Entonces, si usted tiene puestos sus oídos de Antiguo Testamento y está viendo la muerte del Señor y se vuelve oscuro antes de tiempo, usted dice, llegó el final de los tiempos. Si yo le preguntara, por ahí lo veo y lo caminando, le digo, oíme, ¿cuándo dice Mateo que comenzó el final de los tiempos? Usted me dice, cuando Jesús murió. Jesús muere y comienza una cuenta regresiva de parte de Dios. Comenzó el final de los tiempos. Dios, desde la muerte de Jesús, ha comenzado un trabajo de restaurar al mundo. Solo la muerte de Jesús puede posibilitar que Dios comience la cuenta regresiva del final. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está, el Salmo 22, versículo 1. ¿Cómo va a escuchar la gente? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. ¿Por qué aparece Elías en la muerte del Señor? Porque de Elías y Moisés se cree que van a aparecer en el final. ¿Lo recuerda? Se cree que ¿por qué aparece Elías? Porque estamos ya en el final de los tiempos. Porque Jesús ha muerto. Un amigo una vez me dijo cuando estábamos en medio de la pandemia, ya estamos en la pandemia, no le pongan la vacuna, le van a colocar tal cosa. Y yo le decía, es que ya estamos en el final de los tiempos. Y yo me hice el vivo y le dije, no, estamos en el final de los tiempos, cuando Jesucristo murió. Ahí comenzó el final de los tiempos. Esto que estamos viviendo es simplemente un retoño más que marca que estamos en el final de los tiempos. Y van a seguir habiendo retoños del final de los tiempos hasta que llegue la manera en la que Dios decida acabar con la historia. Pero vamos a seguir viendo a los marcadores del final de los tiempos porque el final de los tiempos ya comenzó. Eso es madurez cristiana. Eso es usted no verse azarado, movido por nada, sino usted decir, ya había comenzado el final de los tiempos. ¿Por qué aparece Elías? Estamos en el final. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarlo. ¿Lo nota? Creyéndole sin creerle. Creyendo que a lo mejor Elías va a venir sin tener fe para no matarlo. Creyéndole que a lo mejor lo que él está orando va a ocurrir. A veces somos nosotros así, ¿no? Tenemos fe en Jesús, pero no tenemos fe para actuar. Tenemos fe para ver si algo va a pasar, pero no para actuar. Entonces Jesús exhaló el Espíritu. Y Jesús exhaló el Espíritu, y yo quiero que usted note, se van a describir varias cosas que van a pasar inmediatamente, lo que quiere decir que la muerte de Jesús las ha posibilitado. Y todos los símbolos tienen significancia. Versículo 51. En el momento en el que Jesús muere, ¿qué pasa? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Por qué se rasga de arriba abajo? En el Evangelio de Lucas se rasga por la mitad. En Marcos y Mateo se rasga de arriba abajo. Tiene significancia. Si es por la mitad, ¿quién entró? Jesús entró al templo para abrirlo. Si es de arriba abajo, ¿quién lo abrió? Exacto, Dios está abriendo el templo. Ese es el símbolo. Lo sabemos más sobre todo en Marcos. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en griego es rasgar, que es la misma palabra que se usa cuando dice que cuando Jesús fue bautizado, se rasgó el cielo. ¿Y qué dice Dios? Este es mi Hijo amado. Entonces, en Marcos y en Mateo, el que abre es Dios. Dios es el que está. Dios está rompiendo el sello que les repartía. Entonces, cuando Jesús muere, Dios dice, llegué. Ya no hay separación entre nosotros.
Por eso es tan necesaria la muerte del Señor. Porque esto abre. ¿Qué va a pasar otra vez ahora? Y los sepulcros se abrieron. Y si usted ve sepulcros abriéndose, ¿usted qué dice? La restauración de Israel. Se imagina esperando la profecía de Ezequiel 37-38, todo el mundo esperando que ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a pasar? Y muere Jesús y la restauración de Israel comienza. Es imposible que esto ocurra. Es mucho más imposible que Israel sea restaurado a que un muerto resucite, porque Israel está destruido completamente en este momento. A Israel le queda una tribu y una mezcla. Israel no existe. Tan pronto que lo mismo ocurre cuando se levanta el muchacho de la Biblia de Ladín, cuando se levanta a Lázaro. Si usted ve un muerto resucitar, usted dice, Jesús está haciendo que Israel vuelva. Lo que esto quiere decir es que así sea imposible que usted vea que Dios restaure su vida por la resurrección y por la muerte de Jesús, su vida va a ser restaurada. Eso es lo que quiere decir. Si Jesús resucitó, si Jesús murió, los muertos tienen que resucitar. ¿Sí me está siguiendo? La restauración imposible de nuestra vida es posible solamente porque Jesús ha muerto. Si usted quiere ir a un evento seguro que declara que su vida puede ser restaurada, que la vida de sus hijos puede ser restaurada, que Dios puede hacer algo con usted, tiene que ir a la muerte y a la resurrección del Señor. Lo ve lo condensado. Mire cuántas cosas van a aparecer. Y ahora sigue otra. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es muy seguro. Es muy seguro. Es una cosa con la que se puede. Y si usted ve un muerto resucitado en Israel, usted se asusta. Pero usted vive en Israel. Usted sabe que lo está esperando. Y usted dice, wow, ¿qué permitió esto? Mire lo que dice. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, se entraron en la santa ciudad. ¿Sí lo nota? ¿A qué se va la santa ciudad? Resucitaron los muertos en Israel y llegaron a Jerusalén a encontrarse con Dios. Y usted dice, se cumplió la profecía de Ezequiel 37. Comenzó la restauración de Israel. Jesucristo lo hace muriendo. ¿Se acuerda lo que decía en Mateo? Lo que decía el capítulo anterior donde decía, lo van a comenzar a golpear a Jesús y dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y ahora, lo que quería decir que es en los golpes, en obedecer la voluntad de Dios que Él se está haciendo rey. Y ahora en la muerte está logrando lo imposible. Nunca menospreciemos el plan de Dios para nuestra vida. Jesús exhala, Israel se restaura. Jesús muere y Dios dice, es hora, y se restaura Israel. ¿Se lo imagina? Así que Dios está prestándole atención al suspiro de Jesús y dice que los muertos resuciten. Y usted se imagina el milagro. Se abrieron los sepulcros y salieron los muertos, hechos de nuevo. Y tiene el símbolo del que estamos hablando. Mire ahora lo que pasa otra vez, versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este es el Hijo de Dios. Porque esto es significativo, porque este hombre es un extranjero. ¿Cuándo pueden creer los extranjeros? Cuando Jesús muera. Jesús muere y los extranjeros podemos creer. Por eso en Mateo 28 Jesús va a decir, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque ya pueden los extranjeros creer, que es un cambio muy importante en Mateo. ¿Alguien se acuerda cuál era la característica más importante de la primera misión de los discípulos en Mateo? Vayan solo a las ovejas perdidas de Israel. Israel es la tarea. Pero ahora que Jesús muere, ¿quiénes creen? Los extranjeros, todos, exactamente. Si Jesús no muere, la salvación se queda recluida a Israel. Pero con la muerte de Jesús, los centuriones que lo matan, la representación política de las otras naciones, pueden creer. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí. Y yo creo que esto no es nada accidentado. Las mujeres son las primeras, las últimas en retirarse de la cruz de Jesús. Y son las primeras en la tumba.
las mujeres tienen una gran expectativa en los evangelios. Grandísima. Es María. Vamos a hablar un poquito de María el domingo. María, la primera personita que está con el Señor ahí cuando Él resucita. Es el primer testigo del Señor Jesús. Son las mujeres las que soportan económicamente el ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas. Las mujeres tienen grandes expectativas. Ser mujer en los evangelios es un llamado a la fidelidad a Jesucristo. ¿Dónde están los discípulos? Escondidos. Cuando, yo no sé si usted lo recuerda, pero dice Mateo, cuando capturan a Jesús, todos los discípulos salen corriendo. Y las mujeres, aquí estoy, aquí me quedo. Cosa tremenda, ¿no? Aquí es como, perdón. Sí, Señor, sí, ese es el mensaje. Las mujeres tienen un llamado de la Biblia a permanecer. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. ¿Sí ve para qué lo habían seguido? Para servirle. Para servir, no era para estar con Él, no era para ver lo que Él estaba haciendo, tenían una tarea. Yo vine a servir a Jesucristo y lo siguieron hasta el final. Se quedaron con Él. Los discípulos, quién sabe. Ese es el punto del pasaje. Los hombres no estamos por ahí. Vergüenza. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Recordable, ¿no? Lo ponen así para que usted lo recuerde. María, María la madre. Es muy recordable, es muy recordable. Entonces todos podemos decir, sabemos quiénes estaban ahí. Las mujeres estaban ahí. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. ¿Cuándo aparece este hombre en la historia? Después de la muerte del Señor, un hombre rico. ¿Se acuerda quiénes son los que les va a hacer imposible entrar al reino de Dios? Pero la muerte de Jesús ahora lo ha hecho posible. Un hombre rico con estatus. ¿Recuerda cómo se vive la vida en el primer siglo? Por estatus. Un hombre con estatus aprovechó su estatus para ir a servir a Jesucristo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió él en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Para qué es el dinero? Para servir a Jesús. ¿Sí lo notó? Todo lo que él usó de sus propios recursos, su lienzo, sus recursos, su roca, él lo envuelve. ¿Para qué es el dinero? Para servir a Jesucristo. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentada frente al sepulcro. Ve su permanencia a permanecer con Jesucristo. Y yo quería que pudiéramos leer esto porque hemos estado hablando de los reyes de Israel, ¿cierto? Todos estos reyes fracasaron. El libro de Primera y Segunda de Reyes, igual que Primera y Segunda de Crónicas, igual que Primera de Samuel, se escriben por autores del reino del sur de Israel, Judá. Y todo el tiempo se habla de los reyes del norte. ¿Para qué se habla de los reyes del norte? Yo siempre lo digo de esta manera. ¿Para quién es que eso está escrito? No está escrito. A Israel no le importa nada preservar su historia. Nada. A Israel le importa predicarse con la historia. ¿Para quién estaba escrito eso? Ellos lo escribieron para ellos mismos. Están hablando de otra gente para sí mismo. Y nosotros leemos esto para nosotros. Yo le conté, ¿no? Lo que me pasó a mí cuando estaba en mi clase, en la maestría, estábamos en una clase de Lucas y el profesor pregunta, ¿a quién le escribieron Gálatas? Yo me sabía la respuesta del libro. Todavía me la sé. Año 40 después de Cristo, primeras comunidades del apóstol Pablo, la comunidad de Galacia, no se sabe el número. Y mi profesor me dice, uy, Sergio, ese libro fue escrito para ti, delante de todos mis compañeritos. Y yo, como a Jesús me dejaron en vergüenza aquí, delante de toda esta gente, nunca se me olvidó. ¿Para quién es escrito esto? No les importa a ellos saber la historia. Si esto fuera un documento histórico, no se hubiera contado así. Esto es una prédica. Esto es una prédica para nosotros. Los reyes de Israel todos fracasaron por preservar su vida. Y Jesús triunfó porque entregó su vida. Entonces nosotros vamos a lograr llegar a donde lleguemos. Usted ve todo el trabajo de Dios. Jesús se muere y Dios comienza a trabajar. Resucitan los muertos, los extranjeros son salvados. ¿Y cuál era el otro detalle? Y se rasgó y Dios salió
de ese lugar. Dios dijo, esto se acabó. Dios trabaja justo cuando se muere. Dios está trabajando cuando le entregamos nuestra vida a Dios y Él puede tomar nuestra vida. Así que entreguémosle a Dios toda nuestra vida. Así es como logramos cumplir la voluntad de Dios, entregándonos al Señor. Tanto que hablamos de lo que nos cuesta dejarle algo al Señor, es que eso es tan duro, usted no me entiende. Y Dios está con sus poderes, solo Dios puede hacer esto, cuando el Señor Jesús le entrega su vida. Así que yo le voy a invitar a que oremos. Vamos a decir al Señor, Señor, todo esto que permitiste con la muerte del Señor lo queremos ver en nuestra familia. Dice acá que la relación con Dios queda abierta porque Jesús ha muerto. Dice aquí que la restauración es posible porque Jesús ha muerto. Dice acá que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, nuestros hijos lejos de Israel, en Colombia, 2000 y tantos años después, pueden creer porque Jesús ha muerto. Es la muerte de Jesús lo que lo ha permitido. Que las mujeres de esta iglesia sean mujeres fieles a Jesucristo, que les sirvan hasta el final. Que los ricos de esta iglesia, gente con recursos, decida que sus recursos son para Jesucristo. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Que con ímpetu lleguemos hasta donde tengamos que llegar y que todos nosotros que conocemos la historia querramos hablar de ella. Que querramos que esta vergüenza, esta muerte de Jesús tan vergonzosa, que no le pudo caer una gota más de vergüenza, la apreciemos y que podamos decir, Dios ya me dio, yo tengo el tipo de papila gustativa que sabe reconocer lo mejor. Así que cuando Dios me dio a Jesús, yo ya tenía lo mejor. Yo lo puedo sentir. Danos a nuestras familias, a los hijos de esta iglesia, a los hijos que están lejos, a los esposos que están lejos, a las familias que están divididas. Déjanos ver la restauración posible por la muerte de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.